Hola, saludos. Nos volvemos a ver y hoy vamos a hablar de la tercera señal. Y voy a hablar en esta tercera señal de que somos muy supersticiosos. Y está en Juan 5 del 1 al 9. Voy a leer el versículo 7 de Juan 5 en la Nueva Traducción Viviente, que dice: es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre hay alguien que llega antes que yo. Vivimos en un mundo donde la gente se aferra a supersticiones, o sea, a creencias extrañas y falsas que limitan su fe en Dios. Así como el hombre en el estanque de Betesda esperaba en una falsa esperanza, muchas personas hoy en día confían en métodos, tradiciones o ideas erróneas en lugar de acudir a Jesús, quien tiene el poder de cambiarlo todo. Esta historia nos desafía a dejar de lado nuestras falsas suposiciones y a confiar en el poder de Dios para hacer lo imposible. Sí, somos muy supersticiosos, creemos en cosas extrañas. Y es que las falsas creencias limitan nuestra fe. El hombre de Betesda creía que su única esperanza de sanidad era llegar primero al agua cuando ésta se agitaba, según leímos en Juan 5:7. Esta superstición o creencia falsa lo mantuvo atado a un lugar sin progreso durante 38 años. A veces nosotros también nos aferramos a ideas erróneas que vienen del pasado y que nos impiden experimentar el poder de Dios, porque nuestras suposiciones o sospechas nos engañan. En 1939, George Dantzig, estudiante de estadística, llegó tarde a la clase y vio dos problemas en el pizarrón. Creyó que eran tarea y los resolvió sin saber que eran problemas famosos sin solución. 6 semanas después, su profesor lo visitó para decirle que había resuelto lo imposible. Dantzig llegó a ser un matemático influyente y recibió numerosos premios. Su historia nos enseña que muchas veces no intentamos resolver problemas porque creemos que son imposibles. Sin embargo, Jesús dijo: para Dios todo es posible. Mateo 19:26. La palabra imposible no pertenece a nuestro vocabulario y para Dios suena a insulto. La fe en Dios rompe los límites humanos. Jesús desafió la mentalidad del hombre de Betesda con una simple orden: levántate, toma tu camilla y anda, en Juan 5:8. El milagro ocurrió cuando la fe de aquel hombre se activó. Del mismo modo debemos confiar en la palabra de Dios por encima de nuestras circunstancias. Es la razón principal por la cual no experimentamos milagros, y es que permitimos que nuestras suposiciones o deducciones lógicas ganen a nuestras creencias teológicas. Casi sin que lo sepamos, nuestra realidad queda definida por suposiciones humanas, no por revelación divina. Quiero entonces repetir esta simple verdad: Jesús puede hacer posible tu imposible. Una segunda opinión. La fe busca la voz de Dios. Aquel inválido no había podido pararse en casi 4 décadas. Probablemente razonaba en su mente: no volverás a caminar nunca, no volverás a caminar nunca. Pero cuando Jesús le habló, todo cambió. Te pregunto, ¿a qué voz estamos escuchando? ¿A la de los médicos, la sociedad o a la voz de Dios? Porque nunca es demasiado tarde para un milagro. Jesús eligió a un hombre que llevaba 38 años sin caminar para mostrar que su poder no tiene límites.
Aunque su condición no tenía cura, Jesús le dijo, levántate, recoge tu camilla y anda. Juan 5:8. Nunca es demasiado tarde para que Dios obre un milagro en nuestra vida, porque la fe no ignora la realidad, pero confía en Dios. Así como un bebé aprende a caminar con tropiezos, nuestra fe se fortalece cuando decidimos creer en Dios a pesar de lo que vemos. Sí, porque Dios se ocupa. La oración activa el poder de Dios. Cuando Ethan estaba en el jardín de infantes, un análisis reveló que Ethan había perdido audición en su oído derecho. Un especialista determinó que tenía el tímpano roto y en el Hospital de Niños de Filadelfia le diagnosticaron colesteatoma, o sea, un crecimiento anormal de la piel detrás del tímpano en el oído medio. Un tumor destructivo en el oído medio que requería cirugía. El 10 de junio del 2011, Ethan fue operado durante 7 horas. Los médicos descubrieron que el tumor había erosionado a su tímpano, los huesitos del oído y el canal auditivo, además de estar cerca de la membrana cerebral. A pesar de 6 operaciones más que hubieron en 2 años, concluyeron que era necesaria una craniotomía, o sea, una operación quirúrgica que consiste en remover temporalmente una parte del cráneo para acceder al cerebro. Un día Amy leyó en el devocional Jesús te llama de Sarah Young del 20 de agosto una promesa de sanidad. Y saben, esa promesa dice, yo soy un Dios que sana. Sano cuerpos quebrantados, mentes quebrantadas, corazones quebrantados, vidas quebrantadas y relaciones quebrantadas. Mi sola presencia tiene un inmenso poder sanador. Tú no puedes vivir cerca de mí sin experimentar algún grado de sanidad. Sin embargo, es también verdad que no tienes porque no pides. Recibe la sanidad que fluye naturalmente de mi presencia, sea que la busques o no. Pero hay más, mucho más para todos los que piden. Eso leyó Amy. Y conmovida le dijo a su hijo Ethan que creía que Dios lo iba a sanar. Ethan respondió, solo podemos tener esperanzas, mamá. Entonces la familia oró fervientemente. Y el 7 de junio del 2013, Ethan entró al quirófano para otra cirugía más. Sin embargo, después de 7 horas, el cirujano informó asombrado que no había evidencia de la enfermedad. La tomografía mostraba que el colesteatoma, ese crecimiento anormal de la piel detrás del tímpano en el oído medio, había desaparecido y que las partes erosionadas del oído estaban regeneradas. Los médicos no tenían explicación, pero su familia sabía que Dios había obrado un milagro. Sí, Dios se ocupa de eso, porque Dios responde a la fe persistente. Muchas veces oramos y no vemos respuesta inmediata, pero eso no significa que Dios no esté trabajando. Debemos seguir confiando y esperando en Él. Esta historia de Ethan, diagnosticado con el tumor en el oído, nos recuerda que Dios todavía hace milagros. Sus padres oraron con fe y después de 7 cirugías, los médicos descubrieron que el tumor había desaparecido. Sí, Dios se ocupa de eso. Por eso, no te rindas, sigue intentándolo, persevera, sigue adelante a pesar de los obstáculos. Sigue luchando, sigue esforzándote, no te desanimes. Por eso yo te digo, no te des por vencido en la oración. Dios no responde el 100% de las oraciones que no se oran. Y te lo aclaro, Dios no responde el 100% de las oraciones
que no se oran. Si no pides, Dios no va a poder responder. Porque la fe se fortalece cuando seguimos creyendo. ¿Sabes que los grandes bateadores de béisbol tienen memoria selectiva y se enfocan en la siguiente oportunidad? Por eso siguen levantando el bate. Lo mismo sucede con la fe. No importa cuántas veces falles, sigue levantando el bate. O sea, sigue orando, sigue orando. A veces hay milagros equivocados. Y sabes que Dios responde a veces de formas inesperadas. El predicador y escritor Bart Matterson tiene un testimonio. Él oró por sanidad de su asma. Desde niño ha tenido asma. Pero Dios sanó sus verrugas que le crecían en todas partes del cuerpo. A veces Dios responde de manera diferente a lo que esperamos, pero siempre nos muestra que Él puede. Y es que Dios quiere mostrarnos que Él puede, más allá de lo que veamos. Debemos vivir con la convicción de que Dios tiene el poder para hacerlo. El mismo Matterson nos habla de un testimonio que se llama 5 dedos, porque Dios sigue obrando milagros hoy, milagros de sanidad y poder de la fe. Matterson, predicador y escritor, nos cuenta que en un viaje a Etiopía, su amigo Seb Menjusti compartió sobre milagros recientes de sanidad. En países como Etiopía, la falta de acceso a soluciones médicas hace que las necesidades físicas sean similares a las que Jesús encontró hace 2000 años. Y esto podría explicar por qué los milagros de sanidad son más frecuentes en estos lugares. Durante su visita, Seb reveló un caso impactante. Un niño sin dedos en una mano fue llevado a un culto. Después de la oración del pastor y cuando ya se iban, se escucharon varios pop, pop, pop. Y ante los ojos de la multitud, el predicador y los demás se volvieron a ver qué estaba pasando. ¿Y saben qué estaba sucediendo? Que en la manita del niño comenzaron a crecer 5 nuevos dedos en su mano. Le fueron saliendo uno por uno. Pop, 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 pop. Pero nuestra falta de fe limita los milagros. No vemos más milagros porque no tenemos la fe para pedirlos. Si tuviésemos más fe, veríamos milagros de proporciones bíblicas. Pero nuestras falsas presuposiciones o suposiciones hacen que no veamos milagros. El estanque de Betesda era una falsa esperanza. Pienso que durante 38 años en la ventana del inválido se veía la calcomanía de discapacitado. Tenía un lugar reservado junto al pozo de Betesda. Día tras día mendigaba pidiendo dinero a los que iban al pozo. Pocas veces lo miraban a los ojos y menos veces todavía le darían una moneda. Pero había algo que hacía que el hombre volviera cada día. Una cosa mantenía viva su esperanza. Y era que cada tanto las aguas se agitaban. Sin duda, la causa sería el manantial intermitente que llenaba el pozo de agua. Pero había una superstición en torno a eso. Algunos creían que eran los ángeles que bajaban y agitaban las aguas. Así que el primero en meterse al agua después de que se agitara sería el ganador del gran premio. Y aquel hombre confiaba en algo que nunca le había funcionado durante 38 años. A veces nosotros seguimos confiando en lo que no funciona en lugar de acudir a Jesús. Pero debemos romper con lo viejo para experimentar lo nuevo. Las supersticiones cancelan lo sobrenatural.
todo lo que no sea confianza total en Dios causa un cortocircuito a lo milagroso. Y concluyo con esto. ¿Sabes que la mayor discapacidad del hombre de Bethesda no era física, sino discapacidad mental? Creía en una solución equivocada. Y así como él, muchas veces estamos atrapados en falsas creencias que nos impiden recibir lo que Dios quiere darnos. Hoy Dios nos desafía a abandonar nuestras presuposiciones, nuestras suposiciones erróneas y a confiar plenamente en que Él puede hacer lo imposible. Recuerda que Dios es capaz y puede. Repítelo, Dios es capaz y puede. Vamos a orar. Señor, hoy venimos ante ti con humildad, reconociendo, Padre, que muchas veces hemos confiado en soluciones equivocadas en lugar de acudir a ti, Padre Celestial. Perdónanos, Señor, por aferrarnos a falsas esperanzas y por limitar nuestra fe con nuestras propias suposiciones. Así como sanaste al hombre junto al estanque de Bethesda, te pedimos que sanen nuestras mentes, nuestros corazones, y que renueven nuestra fe y nos ayudes a confiar plenamente en tu poder. Sabemos que tú eres capaz, Señor, de hacer lo imposible, que no hay límites para tu gracia y que sigues obrando milagros hoy en día. Ayúdanos, Señor, a dejar atrás lo viejo, a romper con las falsas creencias y a caminar en la verdad de tu palabra, Padre. Que podamos vivir con la certeza de que tú tienes el control y que en tus tiempos y en tus maneras obrarás en nuestras vidas. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad y gracias por recordarnos que siempre podemos acudir a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y recuerda que el Señor te levanta, Él te limpia y Él te restaura para que lleves mucho fruto.